porque las cosas que pasan en México retumban en todo el mundo. Loida, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para nosotros, buenas tardes para ti, Loida. Efectivamente, encantada, ¿En qué parte? encantada de, sa- ¿En qué, encantada de saludarte, Omar. en Un qué verdadero parte de placer. España estás, Loida? Bueno, ahora mismo estoy en Barcelona, En pero en la Barcelona. realidad estoy en Barcelona porque yo soy de Bilbao y hoy tenía que estar en Bilbao, pero ha habido un problema meteorológico y han suspendido todos los vuelos. Entonces me he tenido que quedar aquí en Barcelona. ¿Qué está pasando? ¿Está lloviendo? ¿Está nevando? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es Vaya. muchas lluvias y fuertes vientos, con lo cual han imposibilitado que esté desde Euskadi, desde Bilbao, que es mi sitio natal y donde vivo y resido, pero por trabajo vengo mucho a Barcelona, a Madrid, viajo por toda la península. Muy bien, Loida, buenos días. Pues vamos a presentar. Loida Primo es una empresaria española del País Vasco que entre sus actividades, entre varias actividades, tiene brindar conferencias, hablar de temas de cómo sacarle jugo a tus cualidades, cómo hacer que pues tu negocio o tu vida personal salga adelante, Loida. Pero además eres una persona que ha vivido en carne propia situaciones difíciles, que tú cuando hablamos acá, y para poner un paralelismo, ¿por qué hablamos desde México y mexicanos? Estamos hoy en México con un problema, yo me imagino que en los medios españoles, porque lo vi en el país y en el mundo, que se refleja la situación en México hace poquito le quitaron la vida a un hombre que aquí que era muy antisistema, un alcalde, no sé si eso se escuchó allá, pero, Loida, pareciera que nos estamos acostumbrando, tú ya lo viviste, por eso es importante que lo digas, estamos acostumbrándonos a vivir con miedo en este mundo, en este país, en tu país. ¿Cómo afrontar y cómo enfrentar ese tipo de cosas, Loida? El miedo es algo totalmente inherente. Muy buenas, Omar, como te decía. Buenas tardes desde España, buenos días. Gracias por estar en tu programa y un placer estar con toda tu audiencia. Efectivamente, soy empresaria vasca desde hace 25 años, economista, MBA, lidero diferentes proyectos empresariales y tengo una historia resiliente que me hace hablar desde la experiencia vital de temas tan importantes como el que me estás preguntando. Uno de ellos es el miedo. El miedo, Omar, no desaparece. El miedo se gestiona. El miedo se escucha y el miedo se transforma. No se trata de no tener miedo, pero sí se trata de perderle miedo al miedo, porque como no desaparece y vive con nosotros, hay que ver las fórmulas de gestionarlo, de escucharlo y también de transformarlo. En esa transformación yo los hitos más fuertes de miedo que he vivido en primera persona como empresaria vasca, amenazada por la banda terrorista ETA durante 1 año y medio, protegida por la secreta y viviendo cada día con miedo, ya no por mi vida, sino por la vida de los míos, de mi padre, el gladiador por excelencia. Sabes que soy autora de un libro que se llama Gladiador o Esclavo, tú decides. De mi familia, de mi madre, de mis hermanos, de mis colaboradores, de mi equipo. Y cuando vives el miedo desde este plano real, auténtico, porque tu vida está amenazada y no sabes, y ya no la tuya, sino la de tu familia, que maten a tu padre, que maten a tu madre, pidiendo, como pasó en nuestro tiempo con la banda terrorista, pidiendo el impuesto revolucionario. Te acostumbras, no te acostumbras, vives atravesando y mirando de miedo, al miedo de frente, y lo que te genera, Omar, es una versión más auténtica tuya. Porque en esas situaciones de miedo en las que todos los seres humanos pasamos, en este caso te estoy hablando de algo muy fuerte, como es la vida, la amenaza, el terrorismo, pero tenemos miedo a las enfermedades, tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a la incertidumbre, es una condición humana. Eh, Yo cuando hago este paralelismo digo que si todos tenemos miedo, Omar, todos de alguna manera somos cobardes. Así es. Esto que tú Pero estamos hablas, los cobardes que corremos para adelante y están los cobardes que corren hacia atrás. fíjate, De los Loida, segundos no tengo nada que contarte. De los primeros,
transformar, escuchar, gestionar ese miedo para afrontar la adversidad que te toque vivir. Y te digo una cosa, y pasa, ¿eh? Y pasa. Esto que Porque hablas todas las tú, circunstancias extremas, al igual que comienzan, también terminan. esto de lo que tú hablas del impuesto revolucionario es lo que acá en México entenderíamos como el cobro de piso. Es decir, los grupos criminales llegan y te dicen, me tienes que pagar a mí. Después de que tú Sí, trabajaste mucho, después de que tú te esmeras en hacer tu trabajo, en mantener tu empresa flotante y boyante, pero te sí, cuesta mucho, te cuesta desvelos, te cuesta trabajo, te cuesta sí, estudio, y alguien sí. llega con armas y te dice, ¿sabes qué? Me tienes que dar este dinero, yo que no hice, maldita la cosa para ayudarte, te voy a cobrar esto. Así está pasando en México en muchos lugares. Lo Y sé. creo que tú que emergiste y que eres resiliente en esto, nos puedes decir, bueno, dices tú, hay cobardes que van para adelante y otros cobardes que se quedan o que van para atrás. ¿Cómo decides eso? Es decir, ¿cómo un mexicano hoy que vive en estas condiciones y que tiene miedo que un día le aparezcan a alguien en su negocio para pedirles ese impuesto revolucionario o ese cobro de piso? ¿Qué es lo que pasa en tu interior, en tu corazón, en tu mente, cuando te llegan con esa noticia, con ese requerimiento? No, te dobla y te descoyunta todo tu puzzle de vida. Cuando llega un momento tan atroz y recibes, en mi caso, la primera carta, cuando yo la recibí no daba crédito. No daba crédito a lo que estaba recibiendo. Tenía la opción de pagarlo y ver qué ocurría, o tenía la opción de aunarme y aliarme con la secreta y con gente que en Euskadi y en el País Vasco nos ha ayudado a muchísimos empresarios a enfrentarnos y anticiparnos a lo siguiente que iba a venir. Yo en las circunstancias de miedo siempre lo que, desde mi experiencia, rodéate de gente muy brillante, rodéate de gente de confianza, de gente competente y de gente confiable, porque en ese andar es lo que te va a dar el acompañamiento. Y para eso estamos personas que hemos atravesado circunstancias de miedo, para facilitar, acompañar a otros, no solucionándolo, porque no lo puedes solucionar con un chasqueo, pero sí acompañándote a atravesar esas circunstancias tan sumamente difíciles que además piensas que no van a terminar nunca, porque el tiempo puede ser el mismo, un año, pero ese año en adversidad y en miedo se convierte en 5 o 6. ¿Por qué? Por la desidia, por el desazón. Otra propuesta que yo lanzo es el trabajo interior, el mirarte muy hacia adentro, el encontrar tus tiempos, tus momentos de tranquilidad, el mantener la calma, el mantener la templanza. Como dice una persona muy querida que yo acabo de perder, de un ictus, y que era uno de mis grandes facilitadores y mentores, darle tiempo al tiempo, Mar, y ganarle ese tiempo al tiempo con la mayor calma y paciencia. Y tú me dirás, Luis, estas son palabras que son fáciles de decir. No, no, sí sé de lo que estoy hablando. Y he llorado y no he querido salir y me han estado esperando los escoltas fuera y yo no quería salir y era incapaz de maquillarme y de ponerme porque no quería hundirme y quedarme debajo de las sábanas y no enfrentarme, porque el miedo te paraliza. Y la cuestión cuando vivimos ese miedo es mirarle al miedo de frente y procurar que no nos paralice. Igual no lo conseguimos todos los días, Omar, pero es ganar, ir ganando, avanzando como cobarde que va hacia adelante, ir ganando la batalla con estrategia, con paciencia, con calma, con desidia, con lamento, con queja, darte permiso para sufrir, llorar, parar, reflexionar e ir actuando conforme las circunstancias y los escenarios lo permitan. No hay una fórmula mágica para gestionar el miedo. Las personas que lo hemos vivido y que lo vivimos vamos adquiriendo recursos y herramientas para otras nuevas situaciones que aparecerán, gestionarlas mejor. Esto es lo que te puedo hacer decir desde el lado más humano, desde el lado de más experiencia en mi trayectoria como empresaria, como mujer, como hija, como hermana, como madre. Este es mi testimonio. Y esto es lo que yo hice durante ese largo año y medio, terriblemente cruel,
y, y pasó, Omar, Loida, porque todo pasa. Loida, en medio de todo este tránsito, tú te dabas cuenta que había otros empresarios que caían, unos que pagaban Claro, y a otros a los que claro, les hacían ciertas las amenazas. Entonces, claro, en ese entorno tú te claro. vas, o sea, esto que nos estás platicando, está no solo, estás tú en medio de esto, pero en derredor tú escuchas y sabes que hay No, no, otros. y a otros que mataban, Sí, sí, y a otros que secuestraban y metían en un zulo. Y claro, y otros que se marcharon. ¿Quién era aquí el valiente? nada. ¿Quién lo ha hecho mejor, Omar? Decía mi padre, mi sabio padre, mi gran mentor, que tampoco está en este plano físico, pero que vive en mí cada día, el gladiador por excelencia, don Carlos Primo, decía que cada uno vivimos y tomamos las mejores decisiones, Omar, en los escenarios que nos toca vivir. Y no es mejor la decisión de uno o de otro, es la decisión que tú con tu coherencia, con tus principios, en el momento de vida que te toca vivir, tienes que tomar. Entonces es muy fácil decirle a una persona cuando está viviendo una situación lo que tiene que hacer. Porque desde fuera, hay una expresión en España que utilizamos mucho, que a los toros desde la barrera se les ve muy bien. Pero cuando estás en el ruedo y tienes de frente al toro, ya no ves las cosas igual. No. Entonces, el que está en el ruedo, el gladiador, perdón, Omar, que está luchando en ese momento por su libertad, utiliza sus escudos, sus lanzas, soltándose del grillete y enfrentándose a las mayores adversidades que le toque vivir. Resiliencia, paciencia, estrategia, calma, constancia, buenos equipos, gente a la que te acompañe, gente confiable, llorar, desahogarte, rearmarte. Estas son mis reflexiones después de lo vivido. No tengo fórmula mágica, Omar. No la tengo. Es impactante esto, bueno, porque lo que tú hablas nos sirve a nosotros y entiendo que tú has estado, eh, tú has platicado y esa experiencia que viviste creo que es valiosísima para muchas otras personas que enfrentan retos diferentes, pero siempre la vida es un reto. Esto que tú nos platicas hoy es algo que viven hoy acá en México miles de empresarios No sé. y me parece que tu experiencia pudiera servir. No sé si tú tengas planeado venir a México algún día. Mira, Omar, Ok, voy ya. Voy el día 18 de noviembre a las 9 de la noche llego a México. Estoy el 19 hasta el 24, ambos incluidos. ok. Voy a dar unas conferencias con Latin Speakers y estoy a disposición de conferencias para empresas porque es el momento, voy a estar allí. Además voy a estar como conferenciante, como empresaria local, porque el desplazamiento ya lo hago allí y estoy para acompañar a organizaciones a través de conferencias de alto impacto, a empresas con talleres sobre el miedo, sobre el conflicto, cómo gestionarlo, estrategias desde la programación neurolingüística, metodologías de comunicación para negociar con interlocutores en situaciones de convenios, en situaciones de miedo, para mejorar nuestra comunicación eficiente y eficaz. O sea, conferencias de alto impacto vivenciales, por un lado. Por otro lado, workshops y talleres. Y por otro lado, también vamos a trabajar con mentorizaciones, tanto one-to-one como grupales a nivel presencial del 19 al 24, ambos incluidos en Ciudad de México, Omar. Y para mí es la segunda vez que ya voy a vuestro increíble país. Te digo que conozco de lo que me hablas porque estuve en abril. Ok. Estuve en el Club de Industriales dando un desayuno para muchos empresarios. He estado en Ecatepec, he estado en Tabasco y vuelvo por la responsabilidad y la fortísima necesidad de compartir conocimientos y experiencias y aportar valor, Omar. No creyéndome poseedora de ninguna verdad, porque desde luego no la tengo, pero sí puedo aportar herramientas que a mí me han servido y han sido útiles para gestionar ese talento en nuestra organización, para cohesionar equipos no alineados, para acompañar a líderes y a CEOs
en nuestro andar desde la experiencia vital vivida, como mujer, como madre, como hija, como individuo que ha vivido y vive el día a día de la empresa en primerísima persona. Y que todos son ciclos, Omar, y todos son etapas. Sin embargo, cuando escuchas personas que hemos vivido miedo, personas que hemos vivido conflicto, personas que tenemos equipos que no alineados, que nuestras cuentas de resultados no son productivas, que no tenemos resultados sostenibles, que nos focalizamos mucho en producto o en servicio. O sea, ¿de qué manera podemos gestionar el talento de nuestra organización? Que tenemos niveles de absentismo muy altos. ¿Cómo se gestiona esa rotación? ¿Cómo enamoramos de alguna manera y nos alineamos con el propósito, haciendo gente corporativa e incrementando los sentidos de pertenencia de nuestras organizaciones y nuestros colaboradores? Porque no se trata solo de seleccionar a un buen personal, sino cómo cuidamos y desarrollamos a ese talento que tenemos dentro de nuestra estructura. Y es ahí donde yo hablo del liderazgo consciente. Y me considero una experta en liderazgo consciente y comunicación para gestionar el talento de nuestra organización, consiguiendo resultados sostenibles en un mundo completamente incierto, completamente cambiante y ansioso, no lineal, en el que sabemos por dónde empezamos pero no sabemos por dónde acabamos, como decíamos antes, y en el que tener herramientas y testimonios reales, no de Google, no de las IAs, que son grandes desafíos y oportunidades, las inteligencias artificiales y el gran desarrollo tecnológico que tenemos hoy, sino desde el lado más humano de la autoridad que te da la experiencia vivida. Y es lo que voy a México a trasladar, como lo hago en España, como lo hago en Portugal, como lo hago en Francia, próximamente en el año próximo en Colombia. Esa es una responsabilidad que creo que hay que trasladar y hay que exportarla, Omar. Loida, pues muchísimas gracias y yo espero que pues tenemos aquí personas que nos ven, que tienen empresa, que pues hombre, hay que aprovechar que vas a estar acá, a ver si en esas fechas alguien de Monterrey, que es una ciudad muy industrial, de mucho empuje empresarial, esta ciudad, ya que vengas acá lo platicaremos y estoy seguro que vas a ser invitada para venir acá. Esta ciudad estuvo muy acosada por situaciones como esas y salió, pero hoy hay otras situaciones y siempre hay retos. Y qué bueno que vas a estar en México y espero que podamos contar contigo acá, una mujer que se sobrepuso, que está hoy aquí, después de haber sido objetivo en la mira de ETA, esa organización terrorista vasca que se hizo famosa a nivel mundial, no por lo bueno que hizo precisamente, y que todavía desde México escuchar su nombre te da cierto escalofrío. No, O no, sea, no. Fíjate, este libro, que no sé si lo veis, Gladiador o Esclavo, este es mi libro que también está en México, en mi página web, en Bubok, en la editorial en México. Gladiador o Esclavo, tú decides. Yo soy autora de este libro, no soy escritora, y es un libro que cuenta y da metodología. Es un libro de vida y un libro de empresa que habla, es una trinidad de lo que don Carlos me contó, mi amado padre, mi aita, lo que yo viví y economía aplicada a método del caso. Aquí hablo de la programación neurolingüística, de cómo generar esa gestión de conflictos. Y es un acompañamiento que en México vamos a trasladar también. Y agradezco esta ventana de visualización, Omar, para poder conectar y contactar con empresas de México, que ahora además, en este momento del año, que es ya el final, el cierre, cómo podemos hacer ese balance de cómo hemos cerrado el año y cómo vamos a proyectarnos cara al año nuevo en nuestras organizaciones. Y será un verdadero placer estos días poder exprimirlos al máximo, porque inclusive podemos hacer workshop el fin de semana, porque estoy allí para aportar y para dedicar todo mi tiempo esos días a la co-creación de un futuro mejor, a través de estas conferencias de alto impacto, a través de los workshops, de mentorizaciones y del conocimiento aprendido y lo que es más difícil, según mi opinión, y de lo desaprendido. Omar.
a eso. y compartirlo con el talento, la emoción, la pasión de la gente de México, que os conozco, os reconozco y os admiro muchísimo, porque he estado ya con vosotros y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria que repetimos nuevamente a final de año para seguir colaborando muchos años juntos. Así que, Omar, gracias por esta ventana. Contactar con Loida Primo se contacta por la página web Loida Primo, www.loidaprimo.com. Directamente a través tuyo se ponen en contacto, por favor, Omar, como tú y yo estamos en contacto, Claro. nos pondremos en contacto con las personas interesadas para poder ir a sus empresas, organizar, alinear, cohesionar y ver cuál es el dolor y necesidad de cada organización, que no es en todos los casos el mismo. Hay un denominador común, pero algunas tenemos unas necesidades y otras. Y creo que es una oportunidad extraordinaria el poder compartir este tiempo que estoy allí con esas empresas que en este tiempo de entrevista que te agradezco estén conectando con algo de lo que nosotros estamos trasladando. Loida, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conceptos, nos abren mucho el panorama y aprendemos, como siempre, aprendemos. Gracias, Loida, y nos vemos pronto por acá. Que tengas un día excelente, una tarde excelente allá en España. Se nos fue el video. Ay, a ver, ahora te tengo, ahora. Se nos había marchado, perdóname. Bueno, Sí, no que te tengas preocupes. muy buen día, feliz día que lo estáis comenzando. Muchas bendiciones. Gracias por este tiempo y espero verte muy, muy, muy pronto. Nos vemos, mi Gracias, querida Omar. Loida. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Pues interesante la charla, mi querido Marcelo, porque España entera, ella como empresaria española vivió esto de lo que estamos hoy hablando acá en México, Marcelo, de cómo Como un régimen, bueno, aquí es criminal, allá es terrorista, ¿verdad? bueno, acuérdate que ya Ah, los sí, el crimen grupos organizado ya está ya registrado son como terroristas, es lo terrorista. mismo,